estos temas. Muchos de ellos se entrelazan, no son temas, digámoslo así, por aparte, sino son temas entrelazados. Vamos a resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. Vamos a resolver problemas con ese tipo de ecuaciones y vamos a ver un poquitito acerca de de lo que se llama el lenguaje algebraico. Para eso, aquí vienen algunos de los, y aquí es donde vamos a empezar, aquí vienen algunos de los archivos, ¿verdad? Vienen todo lo que se tiene que saber acerca de las ecuaciones, aquí vienen las explicaciones, yo voy a ir haciendo algunos de los ejercicios. Este archivo termina con unos problemas, vamos a ver si hacemos por lo menos uno de esos problemas, y yo les voy a explicar a ustedes diferentes ecuaciones, diferentes tipos, para que vayamos aprendiendo cómo se resuelven las ecuaciones. Vamos a cerrar la clase del día de hoy. Hoy terminaremos la clase trabajando con lo que es el lenguaje algebraico que viene en este archivo. Es importante que ustedes se lo aprendan porque nos va a ayudar muchísimo a la hora de resolver los problemas. ¿Ok? Entonces vamos a ver, hay alguien aquí en la espera, dice, hay que admitir. Ok. Vamos entonces de una vez a ir a la explicación de los temas. Como les decía, vamos a tomar como base el primer archivo que viene ahí, que dice ecuaciones 2, para ir resolviendo algunas ecuaciones sencillas y luego vamos a ir haciendo unos problemas. Las ecuaciones pueden ser muy simples y pueden ir aumentando su dificultad conforme más elementos le agreguemos. Entonces vamos a empezar. El tema que nosotros nos interesa el día de hoy, que vamos a trabajar el día de hoy, que por cierto viene en la última evaluación, o sea, este tema es importante que nosotros lo dominemos porque en el último examen viene ese tema, entonces es importante que de una vez lo aprendamos y nos va a ayudar para todo lo que sigue. Incluso le sirve cuando esté en noveno y más adelante aún también le va a seguir funcionando. Ecuación de primer grado con una incógnita. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Las ecuaciones de primer grado no es porque sean de primer grado de la escuela ni de primer grado de secundaria, ¿verdad? No es porque sean súper sencillísimas, aunque sí, ¿verdad? Son fáciles, no son tan complicadas, pero este primer grado lo que hace referencia es a lo siguiente. Las ecuaciones hay de diferentes tipos. Por ejemplo, yo podría tener la ecuación x a la 3 más 2x menos 1 igual a 20, por ejemplo. Eso es una ecuación. Yo sé que es una ecuación porque aparece una igualdad. Este es el secreto, digámoslo así, o este es el elemento clave para saber que es una ecuación, porque viene una igualdad, ¿okay? Viene un igual. Entonces, en el momento en que viene un igual y además vienen letras acá que nosotros conocemos como variables, que en ecuaciones les vamos a llamar incógnitas, entonces yo ya sé que estoy frente a una ecuación. Esta ecuación se llama ecuación de tercer grado. ¿Por qué de tercer grado? Porque el exponente más grande que aparece es 3. Entonces a esta ecuación se le llama ecuación de tercer grado. Si el exponente más grande que aparece, la letra puede ser cualquiera, ¿verdad? Si el exponente más grande que aparece en la ecuación, veamos un segundo ejemplo, digamos este es un ejemplo, este es otro ejemplo. En este segundo ejemplo, el exponente más grande que aparece es 2, entonces esta va a ser una ecuación de segundo grado. ¿Ok? Porque el exponente más grande que aparece en las incógnitas, o sea, en las letras, es 2, entonces por lo tanto es de segundo grado. Ahora, podría aparecer una ecuación en la que intervengan no solo una letra o un tipo de letra, sino que aparezcan dos letras diferentes. Por ejemplo, en este ejercicio de acá tenemos que aparece la letra X, ¿verdad? En primer y segundo grado, y aparece la letra Y. Esta sería una ecuación de segundo grado porque el más grande que aparece es acá el 2. Yo siempre me guío con el más grande,
pero además es una ecuación que tiene dos letras distintas, o sea, es una ecuación de dos variables, o sea, dos incógnitas. Variable e incógnita son sinónimos para nosotros, ¿ok? Entonces, nosotros este tipo de ecuaciones no las vamos a trabajar, ¿ok? Esas no son las que nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar ecuaciones de primer grado con una sola incógnita, ¿verdad? Pero yo tenía que explicarles a ustedes esto para que entendieran por qué se llaman de primer grado y con una sola variable o una sola incógnita. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de los que sí tenemos que resolver. Ya en la última clase habíamos resuelto algunos de esos ejercicios. Entonces yo le voy a poner aquí algunos ejemplos de ecuaciones de primer grado. Entonces veamos un ejemplo sencillo. Si yo tengo un número que si le sumo 10 me da 40, esta es una ecuación de primer grado. ¿Por qué? Porque yo me fijo en la letra, ¿verdad? Solo viene ahí. ¿Cuál es el exponente? No está. Cuando el exponente no está, es 1. No hace falta escribirlo. Entonces yo ya sé que esta ecuación es una ecuación de primer grado. ¿Por qué? Porque el exponente de la letra, el más grande que aparece, es 1. ¿Verdad? Entonces es de primer grado. Y además sé que es de una sola incógnita o una variable, porque la única letra que aparece es la X, no aparece una Y, no aparece una A, no aparece una Z, no, nada más aparece una sola variable, una sola incógnita. ¿Okay? Entonces de primer grado con incógnita. Esta ecuación nosotros la podemos resolver mentalmente. ¿Por qué? Porque yo digo, hay un número al que si yo le sumo 10, el resultado es 40. Yo sé que ya a ustedes se les ocurrió. ¿Cuál número? Si yo le sumo 10 me da 40. El 30, correcto. Entonces yo lo que digo es, si X es igual a 30, entonces se me resuelve esa ecuación, ¿verdad? Las ecuaciones simplemente son ejercicios en los que tenemos que encontrar el valor de la letra, el valor de la incógnita, ¿ok? Y en este caso para nosotros fue fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo a 30 le sumo 10, el resultado es 40. Entonces eso es una ecuación. Cuando ya yo tengo la solución, entonces yo digo solución, pongo una S grandota y entre llaves escribo el resultado que encontré. Entonces la solución es el 30, ¿ok? Y ya resolví esa ecuación. Lo que pasa es que no todas las ecuaciones se pueden resolver mentalmente. Para eso existe un procedimiento para resolver las ecuaciones que no se pueden resolver mentalmente. Veamos otro ejemplo en el que ya mentalmente va a ser mucho más difícil resolverlo. Y entonces tenemos que recurrir al procedimiento. Veamos ese ejercicio. Aquí lo que me está diciendo de nuevo es que hay un número, en este caso la X, que si yo lo multiplico con el 6, o sea, si ese número lo multiplico por 6 y le sumo 1, ese resultado va a ser igual a agarrar ese mismo número, multiplicarlo por 3 y restarle 10. Puña, ahí sí ya mentalmente uno dice, bueno, un número que si lo multiplico por 6 y le sumo 1 me dé lo mismo que multiplicarlo por 3 y restarle 10. Mentalmente podría ser que lleguemos a la respuesta, pero quizás nos va a tomar mucho rato. Entonces para eso se inventó un procedimiento. Y el procedimiento es muy simple. El procedimiento lo que me dice es, voy a identificar los valores que están con letra, como en este caso 6x y 3x, son los valores que tienen letra. Además voy a imaginarme que este igual va a ser como una especie de barrera, como una especie de muro que hay que saltar, ¿verdad? De un lado para el otro, que les exige un cambio cada vez que un valor se pase de un lado para otro. Por otro lado, vamos a identificar los valores que no tienen incógnita, que no tienen variable, o sea, que no tienen letra. Y lo que voy a hacer es que a la izquierda
voy a escribir los valores con letra y a la derecha voy a escribir los valores que no tienen letra. Que yo me imagino que aquí el igual separa en dos diferentes sectores la ecuación. Entonces en este caso el lado de la izquierda estaría el 6x y el 1, y en el lado de la derecha tendríamos al 3x y al 10. Pero yo tengo que escribir los que tienen letra, o sea este 3 y este 6, tengo que escribirlos a este lado izquierdo del igual. Ok, entonces lo que observo es que el 6 ya está del lado igual, del lado izquierdo. Entonces ¿qué hago? Yo nada más lo bajo. El 6x, ¿verdad? Ya está del lado izquierdo del igual, ¿verdad? Aquí va a estar el igual. El 6x ya estaba del lado izquierdo, entonces lo dejo ahí. El que sí tengo que pasar es a este 3x. Ese 3x está, vean que está de donde está el igual hacia la derecha, ¿verdad? Entonces está de la derecha del igual. Necesito pasarlo a que me acompañe al 6x, o sea, tiene que brincarse ese igual y pasarse para allá. Para pasarse, lo único que tiene que hacer es cumplir un requisito, y el requisito es el siguiente: si está positivo, como en este caso el 3 está positivo, entonces cuando yo lo paso me cambia a negativo. Ok, ese es el precio que tiene que pagar por saltarse el lado del igual. Y ya puse al lado izquierdo del igual y me quedó un grupito de los que tienen letra. Ahora a este lado de aquí vamos a escribir los que no tienen letra. Si yo observo, me doy cuenta que el menos 10 ya está de ese lado, está del lado derecho, no se está brincando el igual, simplemente yo lo bajo, porque el menos 10 ya estaba del lado derecho. Pero el que sí va a tener que pegar un brinco para poder pasarse del lado izquierdo al lado derecho es el más 1. ¿Y cuál es el precio que tiene que pagar? Cambiar el signo. Como él está positivo aquí, entonces a la hora de que yo lo paso a la par del 10, me va a quedar negativo. ¿Ok? Y entonces vean lo que sucedió. A este lado me quedaron los que tienen X y a este lado los que no tienen X, que era justamente lo que yo estoy buscando. Ahora es muy sencillo lo que tengo que hacer, porque yo lo que hago es la operación que viene acá. 6x le quito 3x, ¿verdad? 6 menos 3, simplemente hago en mi mente 6 menos 3, yo sé que 6 menos 3 es 3, 3x, ¿verdad? Nada más 3x, la x se la agrego. Y a este lado hago la operación menos 10 menos 1. Ya nosotros sabemos que cuando los dos están negativos, debo hacer una suma y el resultado debe conservarse negativo. ¿Ok? Menos 10 menos 1. Para los que todavía tenemos dudas, menos 10, le resto 1, el resultado es menos 11. ¿Ok? Entonces menos 11. Y ahora siempre que yo llegue a esta posición o a esta etapa en la que solamente me queda un término a este lado y un solo término a este lado, lo que voy a hacer es que voy a agarrar este valor, el 3, que está multiplicando, y ahora como debo, la idea siempre es despejar la variable, o sea la letra. Quiero despejar esa variable, entonces lo que quiero hacer es que la x me quede completamente sola para yo saber cuál es el valor de esa x. Entonces tengo que quitar ese 3, pero ese 3 ahora lo que está haciendo es multiplicando. Entonces cuando yo lo voy a mandar para el otro lado del igual tiene que pagar un precio. Ahora ya no va a ser cambiar el signo, sino cambiar de operación de lo que él está haciendo. En este caso él está multiplicando, y a la hora de que lo voy a mandar al lado derecho va a ser la operación inversa de la multiplicación, que es la división. Entonces esto me quedaría así. Ok. Pasó a dividir, ¿verdad? Recuerden que esta rayita siempre significa división. Entonces 11 dividido entre 3. Y ya, vean que la x quedó solita. Esta x quedó completamente solita y entonces ya está despejada. Está despejada esa x.
Al estar despejada ya terminé, ahí termino la operación. Y entonces yo digo que el resultado o la solución de esa ecuación es menos 11 entre 3. El valor que me quede aquí. ¿Ok? Ese siempre va a ser el resultado de esa ecuación. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Repitiendo esta misma técnica que acabamos de hacer para que ustedes vean que se puede hacer muy mecánicamente y muy sencillo. Veamos otro ejemplo. Digamos que yo tengo menos 20. Esto es con cualquier letra, ¿verdad? Puede ser Y, puede ser X, puede ser la letra que queramos. Ok, tengo esa ecuación. Antes era con X, pero ahora es con Y. Pero eso no me va a afectar en absolutamente nada a la operación. Igual voy a poner al lado izquierdo, voy a poner los que tengan Y. Y al lado derecho voy a poner los números. Ok, los números que no tienen letra. Entonces yo me fijo, de nuevo. Aquí está el igual. Entonces estos valores de aquí, vamos a decir que son la derecha. Y estos valores de aquí son los de la izquierda. Las letras las voy a poner al lado izquierdo. Entonces el 20Y negativo ya está del lado izquierdo, no lo voy a cambiar. Aquí va a estar el igual. El 80 que no tiene letra, este de aquí, ya está del lado derecho y ese va a ser su lado, no lo tengo que cambiar, entonces nada más lo bajo. ¿Ok? Entonces yo siempre identifico los que nada más bajo y eso los escribo de primero. Luego me fijo cuáles sí tengo que cambiar. Tengo que cambiar este 6Y que está del lado derecho y lo voy a pasar allá a la par del 20 al lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es el precio que tiene que pagar? El precio que tiene que pagar es que debe cambiar de signo, ¿verdad? Aquí está positivo porque vean que no tiene nada. Cuando no tiene nada es positivo. Y ahora va a quedar negativo. Y el otro valor que tengo que cambiar es este 4, que está también positivo, y lo voy a pasar allá a la par del 80. Entonces me va a quedar negativo. También cambia el signo. Luego, ¿qué hago? Resuelvo esta operación y resuelvo esta operación. Menos 20 menos 6, de nuevo los dos están negativos. Entonces cuando los dos están negativos se suman las cantidades. 20 más 6 son 26. Pero me queda negativo el resultado. De nuevo, si yo tengo dudas con eso, lo puedo hacer en la calculadora. Menos 20 menos 6 menos 26 es igual a 80 menos 4. Esto lo podemos hacer mentalmente. 80 menos 4 da 76. ¿Qué tengo que hacer cuando llego a esta etapa? Me fijo que este valor está multiplicando. Entonces lo mando a dividir. ¿Ok? Yo podría ponerlo así. Dividiendo 26. Yo lo podría poner así. Pero acostumbramos a ponerlo como fracción. Entonces y es igual a 76 dividido. Y ojo, cuando pasa de multiplicar a dividir no cambia el signo. Si está positivo se deja positivo. Si está negativo se deja negativo. O sea, en este paso, que es el paso final, el numerito que está aquí conserva su signo, pero cambia la operación, ya sea de multiplicación a división o de división a multiplicación si fuera el caso. Esto tengo que simplificarlo. O sea, ya ahí terminamos. Esta es la respuesta final. Pero en séptimo aprendimos que siempre hay que simplificar la respuesta. Entonces yo ahí en una orillita voy a trabajar esta respuesta. De una vez voy a poner el menos en el medio. Pues recuerden que el menos abajo no se usa. Se puede poner al frente aquí, ¿verdad? O la otra posición válida del menos es a la par del número de arriba, pero nunca a la par del número de abajo. Entonces este se manda para arriba. Entonces yo veo que los dos tienen mitad. La mitad de 26 es 13 y la mitad de 76 es 38. Ahora, como yo ya me aprendí que 13 es un número primo, yo sé que no hay ningún otro número que divida el 13 nada más que el 13. Por lo tanto, ahí ya no puedo seguir simplificando. Entonces, yo digo que la solución a esta ecuación es 38 entre 13,
con el negativo arriba. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, está bien. Ahí vamos bien, ok. Profe, bueno, está todo. Si hay signo, si hay letra diferente, digamos, si fuera menos 20Y y fuera un 6M, ¿qué pasa? Ok, esa sería una ecuación de dos incógnitas y esas nosotros no las trabajamos hasta que llegamos a décimo. Entonces no vamos a tener ese problema. Ah, perfecto, muchas gracias. Ok, prueba bien. Veamos más ejemplos. Hoy la clase va a ser de puras ecuaciones. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. Lo que pasa es que vamos a ir cambiando la forma de la ecuación, porque la ecuación puede venir en diferentes formas. Otra forma en la que podría venir la ecuación es que traiga una operación antes de. Por ejemplo, voy a hacerla esta con x. ¿Ok? Voy a hacerla así. ¿Ok? Las ecuaciones tienen muchas formas. No vamos a poder ver todas las formas, pero vamos a ir aprendiendo la mayoría. Entonces, si encontramos una diferente, la vamos a poder resolver. Esta ustedes dirán, bueno, esta sí está rara porque no se parece nada a las que hicimos antes. Pero al final de cuentas es lo mismo. Tenemos una igualdad, tenemos el lado derecho, tenemos el lado izquierdo. Entonces la idea siempre va a ser despejar la x, pero primero agrupando las variables al lado izquierdo, los números al lado derecho. Después vamos a aprender que es indiferente a cuál lado agrupemos. O sea, siempre la idea es agrupar. Puede ser al lado derecho, puede ser al lado izquierdo. Pero por ahora vamos a ir trabajando con las letras al lado izquierdo. Ok, esto nosotros aprendimos hace como 3 semanas, que cuando hay un numerito adelante de un paréntesis, ese numerito está multiplicando. Y esa multiplicación debe hacerse por todos los números que aparezcan dentro del paréntesis. Si este paréntesis adentro hubieran 6 números diferentes, habría que multiplicar ese número que está al frente por cada uno de ellos. A eso le llamamos la propiedad distributiva de la multiplicación. En este lado de aquí no hay nada que hacer porque está solito el 2x. Ese se va a quedar ahí esperando mientras la acción sucede en el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces primero vamos a multiplicar 3 por x. Ya aprendimos que si yo tengo que multiplicar 3 por x, o sea, un número por una letra, simplemente lo que tengo que hacer es juntarlos. Eso es todo. 3x. ¿Ok? Y ahora vamos a multiplicar 3 por 8. ¿Ok? Yo sé que 3 por 8 es 24. Pero vean que aquí me quedó un vacío muy feo aquí. Porque no hay un más, no hay un menos, no me dice nada ahí. Ok, yo no puedo dejar ese vacío ahí. Para llenar ese vacío lo que me digo es, ¿este 24 me dio positivo o me dio negativo? Ah, me dio positivo. ¿Por qué positivo? Porque este 3 está positivo y este 8 está positivo. Entonces yo me acuerdo que positivo por positivo es positivo. Recordemos los otros. Positivo por negativo es negativo. Negativo por positivo es negativo. Y negativo por negativo es positivo. ¿Ok? Entonces como me dio positivo, yo tengo que escribir el positivo ahí. Y ya ahora sí no me quedó un hueco tan feo. Bajo el igual y bajo al 2x que estaba esperando. ¿Ok? Ahora vamos a agrupar. Esta es la parte de agrupar. ¿Qué es agrupar? Mandar los que tienen x al lado izquierdo y los números que no tienen x al lado derecho. Eso se llama agrupar. Ok, entonces vamos a agrupar. Nos damos cuenta que el 3x simplemente lo vamos a bajar. ¿Por qué? Porque él ya está del lado izquierdo del igual. No lo tengo que mover. El que sí tengo que mover, que está aquí al lado derecho del igual, es el 2x. ¿Cuál es el precio que tiene que pagar? Tiene que pagar cambiando su signo. O sea, él no puede pasar así de gratis. Él tiene que hacer algo. Siempre que pasemos un número de un lado para el otro, algo debe suceder. No pueden pasarse de gratis. Y ahora este 24, que también quiere brincarse el muro, también tiene que pagar
¿Y qué es lo que le toca hacer? Cambiar de signo. Cambia de signo. Estaba aquí positivo, ya me quedó negativo. Ahora hago esta operación de aquí. Recuerden que yo nada más hago la operación de los números, nada más. 3 menos 2. ¿Cuánto es 3 menos 2? 1. Entonces esto me está dando una X. Y recordemos que cuando el valor que hay del frente de la X es un 1, no es necesario escribirlo. Y entonces está listo. Ya terminamos la ecuación. Porque ¿cuándo sé yo que ya terminé? Cuando la letra al lado izquierdo me queda despejada. Cuando me queda libre. Cuando me queda sola. ¿Ok? Cuando esa letrita quedó solita ahí, no quedó nadie más. Listo, terminamos. Entonces yo digo, la solución de esa ecuación es el menos 24. ¿Ok? Esa era una forma diferente de ecuación. Vamos a ver otra. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir agregándole elementos. Así como al lado izquierdo puede aparecer una operación, también podría ser que venga al lado derecho. ¿Ok? Podría ser que venga así. Y no nos vamos a preocupar porque tampoco es que esto sea nada del otro mundo. Simplemente es lo mismo pero con más elementos. Entonces ya aprendimos que cuando hay un numerito delante directamente de un paréntesis, esos numeritos se van a multiplicar. Y se multiplican por cada uno de los elementos que haya adentro. ¿Ok? Entonces vamos a resolver las operaciones. El 10 está negativo, ¿verdad? Esto no lo podemos omitir, ese menos lo tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces yo aquí en un ladito digo, bueno, tengo que multiplicar menos 10 por X. Ya sabemos que cuando es un número y una letra, simplemente los junto, 10X. ¿Ok? Cuando es número y letra, los pongo pegados y ya está. Ahora vamos a multiplicar 10 por 8. Pero tenemos que resolver la multiplicación de los signos. El 10 está negativo y el 8 está positivo. Entonces, negativo por positivo es negativo. Cuando son diferentes, me da negativo. Y yo ya sé ahí que 10 por 8 es 80. ¿Verdad? 8 por 10, 80. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo del lado derecho. Y ahí terminamos al lado izquierdo. Vamos al lado derecho. 20 por 4, ¿verdad? Entonces tengo que hacer 20 por 4x. Nada más multiplico los números. Hago la operación de los números nada más. Me da 80. Y la x no la puedo dejar botada. Entonces 80x. Y ahora vamos a hacer 20 por 5. Pero ojo que el 5 está negativo. Este está positivo. Positivo con negativo me da negativo. 20 por 5, 100. Sí, 100. ¿Ok? Ahora sigue agrupar. ¿Qué significa agrupar? Mandar las X al lado izquierdo y los números al lado derecho. Entonces, este señor de aquí se va a ir para allá. Y este 80 de aquí se va a ir para allá. Esos son los únicos dos que cambian. El 10X negativo lo bajo. Ahí está al igual. Y el menos 100 no cambia de lado, lo bajo. Ahora sí, este 80 está positivo, entonces a la hora de que lo cambio aquí me queda negativo. Y este 80 que está negativo, a la hora de que lo paso para el lado derecho, cambia de signo. ¿Ok? Y entonces de nuevo aquí me quedan dos negativos. Yo tengo que hacer esta operación de acá. Menos 10 menos 80. Los dos están negativos. Entonces sumo esas cantidades, me da 90, pero con el signo negativo. Recordemos que aquí la estrategia para acordarme de eso era como que yo dijera, debo 10 colones y ahora debo 80, entonces en total voy a deber 90, ¿verdad? No se me redujo la deuda, sino que más bien aumentó. La X simplemente la bajo. Y ahora tengo un número que está aquí negativo y un número que está positivo. Entonces aquí es, debo 100 colones.
y cuando pongo positivo es pago. Pago 80 colones. Si debía 100 y ahora pagué con 80, todavía me quedó una deuda de 20 colones. Y aquí estamos en el paso final, que este numerito está multiplicando. Entonces lo voy a pasar allá con el 20 a dividir. Entonces me quedaría x es igual a 20 negativo sobre 90. Recordemos, ya terminamos la ecuación. Yo podría poner aquí la solución es menos 20 sobre 90 y estaría bien, pero le falta trabajar un poquitito a esto. Yo me vengo aquí a una orillita y me acuerdo que yo tengo que simplificar esa fracción. Yo tengo menos 20 sobre menos 90. Entonces recuerdo que cuando los dos están negativos, el negativo se cancela. Es lo primero que tengo que hacer. Si hay negativo arriba y hay negativo abajo, se cancela. Y luego, recuerdo una de las estrategias de simplificación de fracciones. Una de las estrategias me dice, si el número de arriba termina en 0 y el de abajo también termina en 0, yo puedo eliminar esos ceros. Y entonces me queda 2 novenos. Entonces la solución ya trabajada y simplificada sería 2 novenos. 20 sobre 90, los dos negativos, está bien, está buena, no es una respuesta incorrecta. Pero siempre tenemos que tratar de simplificar la fracción, porque por ejemplo en los libros y en los exámenes y en las tareas la respuesta va a venir simplificada. Ok, hasta ahí alguna duda. Ok, continuemos. Todo claro, profe. Gracias. Continuemos entonces, vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a ver unos ejemplos un poco distintos, que es cuando vienen con división. Ok, voy a hacer primero uno bien sencillo, creo que vamos por el ejemplo 6. Voy a hacer uno bien sencillo. Y luego vamos a ir aumentándole los elementos. Ok. Realmente no es que sean más difíciles, sino que son más laboriosos, llevan más pasos. Pero difíciles realmente no. Ok, aquí vemos que el único valor, es más, voy a cambiar la letra para que no nos acostumbremos a hacer esto siempre con la misma letra. La letra puede ser una Y, no importa, es lo mismo. Nos damos cuenta que el único valor que viene con letra es este. Y ya está del lado izquierdo. Entonces ese señor simplemente lo voy a bajar. 2y sobre 4. Aquí va a estar el igual. Yo ya sé que el 10, que no tiene letra, nada más lo voy a bajar. Y entonces el único elemento que debo cambiar de lado es este 5, que lo voy a pasar allá para el lado derecho. Entonces me queda aquí menos 5. ¿Ok? Ahora, yo lo único que tengo que resolver aquí es 10 menos 5. Entonces este señor de aquí simplemente lo bajo. Y 10 menos 5 yo sé que es 5. La diferencia de este ejercicio con los otros anteriores es que en los anteriores no venían números aquí abajo. Nada más estaba el 2y, entonces el 2 lo paso a dividir. Pero aquí aparece un 4. Entonces, ¿qué debemos hacer con ese 4? Bueno, muy sencillo. Yo digo, este 4, ¿qué está haciendo con respecto a la x? La está dividiendo. ¿Por qué? Porque está abajo. Recordemos que siempre los números que están abajo están dividiendo. Entonces, el 4, para pasarse al lado del 5, porque recuerden que la idea siempre es que la y o la letra que esté en ese momento me quede sola. O sea, tengo que quitar ese 2, tengo que quitar ese 4. Pero como ese 4 es el valor, digamos, que en este momento aparece como una novedad, vamos a quitarlo y lo vamos a pasar para el lado del 5. Pero como él en este momento la operación que está haciendo es una división, entonces a la hora de que se pasa al otro lado, lo que le toca hacer es la operación inversa.
y la operación inversa de dividir es multiplicar. Entonces esto me va a quedar así. 2y es igual a 5 y este 4 que está aquí lo voy a mandar para allá, pero a hacer la operación inversa de lo que él realmente está haciendo, y es multiplicar. Entonces multiplica. Entonces resuelvo esa multiplicación. 5 por 4 es 20 y listo. Ahora, ¿qué me falta? Nada más el paso final. Este 2 que está multiplicando va a pasar a hacer la operación inversa de multiplicación, que es dividir. Entonces lo pongo abajo. Y ya terminamos. De nuevo, aquí yo puedo poner solución 20 entre 2. Pero me vengo igual a una esquinita por acá y digo 20 entre 2. El 20 tiene mitad y el 2 también tiene mitad. La mitad de 20 es 10 y la mitad de 10 es 1. Y además recuerdo que todas las fracciones donde el numerito de abajo es un 1, no hace falta escribirlo. Entonces cuando abajo me quede un 1, no hace falta escribirlo. Entonces en este caso la solución es 10. Ese es el valor que estábamos buscando. 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendimos nuevo en este ejercicio? Que si abajo viene un numerito, en algún momento nos va a tocar pasarlo a multiplicar. Si el número viene arriba, se pasa a dividir. Pero si el número viene abajo, se pasa a multiplicar. Ese es el valor nuevo que hemos aprendido en este ejercicio. Y entonces vamos a aplicarlo aquí. Ya estamos a punto de terminar, digamos, por lo menos los ejemplos básicos de ecuaciones y abarcar la mayoría de los ejercicios que vienen. Y vamos a aplicarlo en la siguiente ecuación. La siguiente ecuación veanla así. Digamos, puede ser con A, no hay problema. La letra puede ser cualquier letra. Ok. Esta ecuación tiene la característica principal de que todo este lado viene dividido por el 8 y todo este lado viene dividido por el 4. Entonces, cuando aparezcan así, una sola fracción al lado izquierdo, una sola fracción al lado derecho, vamos a hacer el siguiente truco o la siguiente estrategia. El 8 que está aquí, él está dividiendo. Entonces lo voy a mandar allá a multiplicar. Pero veo que pasa exactamente lo mismo con este 10. Él está dividiendo. Entonces lo voy a mandar al otro lado a multiplicar. Y se escribe de la siguiente manera. 10, que es este 10, multiplicado por todo lo que hay del lado izquierdo, que sería 3a más 7. Y ahora, del lado derecho yo tenía el 8a menos 4 y lo voy a multiplicar por este 8 que se va a ir a multiplicar ahí. ¿Por qué lo pongo de primero? Porque no importa, recuerden que yo lo podría haber puesto ese 8, lo podría haber puesto aquí y no habría ningún problema. Lo que pasa es que en matemáticas, cuando hay un número por un paréntesis, el número se acostumbra a escribirlo adelante. Ahora, ¿por qué hay paréntesis? Porque este 10 está dividiendo, por ejemplo acá, yo lo quiero multiplicar por lo que hay al lado izquierdo, pero al lado izquierdo hay dos valores. Está el 3a y está el 7. Entonces, cuando eso suceda, que no hay solo un número, sino que hay varios números, como en este caso 3a y 7, debo encerrarlo entre paréntesis lo que hay de ese lado. Igual pasa al lado derecho. ¿A quienes me quedaron del lado derecho? Me quedó el 8a y me quedó el 4. O sea, quedaron dos valores. Y viene este 8 de aquí, viene a multiplicarlos. Entonces, ¿a quién multiplica? ¿Al 8 o al 4? No, tiene que multiplicar a los dos. Entonces, para poder decir que va a multiplicar a los dos, yo tengo que ponerle paréntesis. Y este es un tipo de ecuación que aparece mucho. Ustedes van a ver que después se vuelve mecánico. Simplemente el numerito que está abajo lo pongo al frente, pongo paréntesis. El numerito que está abajo lo pongo al frente, pongo paréntesis. Y esto ya lo sabemos resolver. Este fue uno de los ejercicios iniciales que hicimos.
El 10 lo multiplico por el 3A, el 10 lo multiplico por el 7, el 8 lo multiplico por el 8A y el 8 lo multiplico por el menos 4. Vamos haciéndolo. 10 multiplicado por 3 me da 30. Tengo que escribir la A, no la puedo dejar botada. 10 multiplicado por 7 me da 70. Pero no puedo dejar este espacio vacío aquí. Entonces me fijo, este está positivo y este está positivo. Cuando los dos están positivos me da positivo. Luego, al lado derecho, 8 multiplicado por 8 me da 64. Y la A no la puedo dejar botada. Ahora, 8 multiplicado por 4 me da 32, pero no puedo dejar este espacio vacío ahí. Entonces, este está positivo y este está negativo. Cuando multiplico un positivo con un negativo, el resultado es negativo. ¿Ok? Y ven que aquí ya esto se vuelve muy mecánico porque es lo mismo que hemos venido haciendo. Aquí está la letra, aquí está la letra. Aquí está el número sin letra, aquí está el número sin letra. Entonces, los que están con letra van a ir al lado izquierdo. Ya el 30A está del lado izquierdo, entonces lo dejo ahí. Este sí lo tengo que pasar, entonces me cambia de signo. Aquí está el igual. El 32 ya está del lado derecho, entonces nada más lo bajo. Y el 70 sí lo tengo que pasar, entonces me cambia de signo. Ok, entonces aquí tengo que hacer 30 menos 64. La analogía sería la siguiente. Tengo 30, pero debo 64. Debía 64 y pago 30, o sea, todavía voy a quedar debiendo 34. Y aquí la analogía sería, debo 32 y debo 70. Entonces en total tengo una deuda más grande. Sería una deuda de 102. Y de nuevo veamos que aquí me queda un número a la par de la letra. Entonces lo voy a mandar a dividir. Siempre ese va a ser el último paso. Entonces A me va a quedar el 34 dividiendo. Y ya aprendimos antes que cuando el de arriba y el de abajo están negativos, se cancelan los negativos y me va a quedar positivo. Entonces yo me vengo aquí a una esquinita y voy a simplificar la fracción que me quedó. 102 y 34. Tiene mitad y tiene mitad. Mitad de 102 es 51. Mitad de 34 es 17. Ya ahí no se puede simplificar más. Entonces vengo y doy la solución. ¿Ok? Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Todo claro. Todo claro, excelente. Ahora vamos a ver el último de los ejemplos, que digamos sería uno de los ejemplos que llevan más trabajo. Vamos a ver aquí el número 8. Antes de pasar al problemita que vamos a trabajar. Que vengan fracciones. Por ejemplo, 6, cambiamos la letra. Es que yo estoy acostumbrado a hacerlo siempre con la X, pero me gusta. Pongamos aquí una Z. A la Z le hago ese palillo ahí para que no se parezca a un 7. Y ni parezca un 2 ni nada. 6Z sobre 5 más 4 tercios igual a 6 Z séptimos menos 3 quintos. Ok, esta en un principio uno diría, bueno, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Porque uno ve fracciones y como que las ve complicadillas, pero recordemos que las fracciones no son no son tan enredadas al final de cuentas. Y entonces vamos a seguir el procedimiento que hemos venido haciendo. Yo me doy cuenta que este valor tiene letra y este valor tiene letra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agruparlos a la izquierda. Este valor nada más tiene número y este valor nada más tiene número.
entonces los voy a agrupar a la derecha. Entonces yo veo que este ya estaba del lado izquierdo, nada más lo bajo, 6z sobre 5, y yo veo que este valor 3/5 negativo ya estaba del lado derecho, entonces nada más lo bajo, y me doy cuenta que sí tengo que cambiar a este 4/3 para allá y a este 6z séptimos para allá. Entonces este me quedaría negativo simplemente, y este que está positivo me va a quedar negativo. Ok, ahora, ¿cómo hacía yo para hacer esta operación? ¿Cómo hago esa operación? Bueno, es muy sencilla. Ojo cómo se hace la operación. Por aquí me vengo aparte. Bueno, ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Ahora les voy a explicar cómo. Pero la idea es que en octavo todavía lo hagamos así a pie, ¿verdad? Y yo nada más agarro las fracciones. Por ejemplo, de este lado le quito la z, nada más agarro las fracciones. Y me acuerdo del algoritmo de la resta y suma cuando eran heterogéneas, que yo decía multiplico este por este, multiplico este por este y los dos de abajo. Recuerdan, se multiplicaban en x y los dos de abajo. Entonces muy sencillo, 6 por 7, 42, menos 5 por 6, 30. Ya hice las dos en x y abajo multiplico los dos. 5 por 7, 35. O sea, esto me está dando 42 menos 30 son 12. 12 sobre 35. Vean que el 12 y el 35 no tienen divisores en común, entonces queda así. Ya hice la del lado izquierdo, entonces esto me quedó 12 sobre 35 y no puedo dejar la letra botada, o sea z. Ahora voy a hacer aquí la operación del lado derecho. Menos 3/5 menos 4/3. Muy sencillo de nuevo, lo voy a hacer así. Menos 3 por 3, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí con color rojo. Menos 3 por 3 me daría menos 9. 5 por 4 da 20 y hay una resta ahí, entonces pongo menos 20. Y 5 por 3, 15. Entonces nada más hago la operación de arriba, debo 9 y debo 20, entonces debo 29. 29 y 15 no tienen divisores en común, entonces no se puede simplificar. Ahora, ¿cómo hago eso yo en la calculadora, profesor? Bueno, en la calculadora, si tienen científica o pueden instalar una en el celular, hay varias calculadoras científicas ahí para el celular, podemos utilizar esta tecla. Digamos que quiero hacer esta operación, la primera. Esta, 6/5 menos 6 séptimos. Entonces yo presiono esta tecla de fracción, 6/5 menos 6 séptimos. Le doy igual 12 sobre 35, que es lo que ya calculamos. Si quiero hacer esta otra operación, menos 3/5 menos 3/4, entonces negativo, fracción, 3/5 menos fracción, 4/3 menos 29 sobre 15, y ahí vamos. Ok, ahora ¿qué me toca hacer? Bueno, recordemos que yo lo que quiero es despejar la z. Ok, esa z tiene dos valores, el 35 que está dividiendo y el 12 que está multiplicando. Entonces yo podría mandar el 35 a multiplicar y puedo mandar el 12 a dividir. Esa es una opción. Ok, esa es una opción. La otra opción es que yo diga y agarre todo esto como una sola fracción. Entonces si yo digo el 12 sobre 35 como una sola fracción, lo que sucede es que está multiplicando a la z. Y cuando ya es fracción, yo puedo hacer lo siguiente. Como él está multiplicando todo, lo voy a pasar a dividir. Si le agarro todo en conjunto, entonces digo z es igual a menos 29 sobre 15 dividido entre 12 sobre 35. Como ya son dos números, entonces no lo pongo aquí abajo. Podría ponerlo así, pero no se usa, sino que lo ponemos así, con el símbolo de dividido.
Y ustedes me van a decir, ¿cómo se hace eso, profesor? ¿Cómo hago la división? Recordemos que la división de fracciones es súper sencilla. Yo nada más hago multiplicación en cruz, nada más. Recuerdan, la división se resuelve con una multiplicación. Entonces ponemos 29 por 35, eso es lo que va a ir arriba, 1015. El negativo no lo puedo dejar botado. Y abajo va a ir 15 por 12, 180. Ok. Ahora yo sé que esto se puede simplificar. ¿Por qué? Bueno, porque el de arriba, que es 1015, termina en 5. Y el de abajo termina en 0. O sea, se pueden simplificar por 5. Este lo divido por 5, este lo divido por 5. Entonces vamos a ver. 1015 dividido entre 5 da 203. Y 180 dividido entre 5 da 36. Ya ahí no podría seguir simplificando, por lo tanto la solución simplificada es negativo 203 sobre 36. Entonces voy a repasar este ejercicio porque pareciera como más complicado, pero al final de cuentas no lo es. Voy a repasarlo. La idea es que en un principio tenemos fracción, 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 o sea, 4 fracciones. Lo primero que tengo que hacer es identificar dónde están las letras y pasarlas al lado izquierdo. Este ya está del lado izquierdo, nada más lo bajo. Este otro señor sí tiene que cambiar el signo. El 3/5 ya está del lado derecho, entonces nada más lo bajo. Y este señor de aquí sí tiene que cambiar el signo. ¿Ok? Luego hago la operación 6/5 menos 6/7. Entonces 6/5 menos 6/7, recordemos cómo se hace, se multiplican en X, se colocan arriba y los dos de abajo se colocan abajo. Luego hago la operación, en este caso me quedo 42 menos 30, que es 12, entre 35. Ya hice esto al lado izquierdo. Ahora al lado derecho que me quedó, menos 3/5 menos 4/3. De nuevo hago lo mismo, multiplico en X y multiplico los dos de abajo. 3 por 3 me da 9, 5 por 4 da 20, hago la resta, me da menos 29 sobre 15, que es este señor que está aquí. Ahí yo podría tomar la decisión de pasar el 35 a multiplicar y el 12 a dividir. O lo que yo recomiendo es que cuando tengo fracción, simplemente la paso toda a dividir y lo escribo así, dividido. ¿Ok? Y entonces el número ya estaba ahí, es este. Dividido entre el número que le estoy mandando, que es 12 sobre 35. Para resolver esa fracción, lo que hago es que multiplico en X el número de arriba por el número de abajo, lo coloco arriba, el número de abajo por el número de arriba, lo coloco abajo, y luego me fijo si eso se puede simplificar. Entonces el procedimiento, como en este caso sí es un poquito más laborioso, podría enredarse, pero al final de cuentas es la misma idea. Ok, si tienen dudas o algo, ustedes me dicen. Ok, vamos a ver un problema que se resuelve con ecuaciones. Ven, aquí vienen un montón de ecuaciones. Ustedes pueden ir resolviendo esas ecuaciones para ir practicando. Vamos a ir viendo algunos problemas. Dice, vamos a ver por ejemplo este, el 4. Dice, Juan y David juegan un videojuego. Si el puntaje obtenido por David es 150 menos que el de Juan, vamos a ir anotando esos valores. Siempre es importantísimo cuando voy a resolver un problema hacer una recolección de datos, ¿verdad? Que nosotros como los profesores siempre le hemos llamado planteo o datos, ¿verdad? Pero siempre es importante recolectar los datos. Tenemos a Juan y tenemos a David. Y estamos hablando de puntos. No sabemos cuántos tiene Juan, no sabemos cuántos tiene David. Lo que sí sé, según el problema, es que el puntaje de David es 150 menos que el de Juan. Entonces, me están diciendo, el de David es 150 menos
que el de Juan. Y entonces yo me hago la pregunta, pero entonces ¿cuántos tiene Juan? No sé. Entonces, como me están dando el puntaje de David con respecto al de Juan, lo que yo voy a hacer es que voy a decir, bueno, ok, no sé cuánto tiene Juan. Por lo tanto, voy a decir que Juan tiene X cantidad de puntos. No sé cuánto. X, ahí un valor. Y entonces yo sí sé que esa cantidad que tiene Juan, si le resto 150 puntos, voy a obtener la cantidad de David. ¿Por qué? Porque David tiene 150 menos que Juan. Hagamos este análisis con números. Digamos que Juan tuviera 300 puntos. David tiene 150 menos. O sea, yo lo que tendría que hacer es a 300 le quito 150 y yo me voy a dar cuenta que David tendría 150 puntos. Otro caso. Digamos que Juan tiene 1000 puntos. David, yo sé que David tiene 150 puntos menos que Juan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A la cantidad que tiene Juan le resto 150. Entonces, en ese caso tendría 850. Esto nada más es para darnos una idea de qué es lo que está pasando. ¿Ok? Ahora sí, no me dicen cuántos tiene Juan. Pero lo que sí me dicen es que David tiene 150 menos. Entonces, si yo a Juan le asigno una cantidad X de puntos, lo que yo tengo que hacer para encontrar la cantidad de David es a esa cantidad le resto 150. Y entonces ya tengo el planteo, ya tengo los datos del ejercicio. Ahora vamos a ver qué más dice. Dice, entre los dos alcanzaron 1960 puntos. Entonces, ¿cuál es el puntaje de cada uno? Entonces, si yo sumo lo que tiene Juan más lo que tiene David, me da 1960 puntos. Pero yo ya asigné a Juan que Juan tiene una cantidad X. Y David tiene una cantidad de X menos 150. Eso me da 1960 puntos. Entonces aquí pasamos a la parte de la operación. Y la operación es ese planteamiento que acabamos de hacer. La cantidad de Juan, que es X, más la cantidad de David, que es X menos 150, esta es la cantidad de David, yo sé que me tiene que dar 1960 puntos. Y entonces vean qué sencillo lo que me está quedando. Yo tengo, aquí está la letra, tienen que estar del lado izquierdo, entonces simplemente la bajo la X, bajo la X. Y del otro lado del igual tengo el 1960 y este señor de aquí que tengo que pasarlo, entonces me quedaría positivo. Entonces yo tengo una X y una X, o sea tengo que hacer 1 más 1. 1 más 1 son 2, 2X. Y 1960 más 150 serían 2110, 2110. Entonces este 2 está multiplicando, lo paso a dividir. 2110 dividido entre 2. Si lo vemos con palabras, lo que me están diciendo es ¿cuál es la mitad de 2110? ¿Verdad? Lo simplifico, mitad de mitad. Me daría 1055. Y ojo, lo bonito de resolver problemas así. Aquí me está diciendo X es 1055. Y yo me vengo para el planteamiento y dije que X era la cantidad de puntos que tiene Juan. O sea que Juan tiene 1055 puntos. Y si Juan tiene 1055 puntos y David tiene 150 puntos menos, yo sé que David tiene que tener, o sea, debe tener 905 puntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo hago 1055 y le resto 150, me da 905. ¿Y cómo hago yo para saber si está bueno ese ejercicio? Bueno, yo sé que entre los dos tienen que sumar 1960. Entonces, 905
más 1055 es igual a... Ok. Si en el problema dice alguna de las siguientes palabras: más, suma, adición, agregar, añadir, aumentar, en esa parte vamos a usar un más. Ahorita vamos a ver cómo se aplica eso. Si viene la palabra menos o diferencia o disminuido o exceso o restar, vamos a utilizar la operación menos. Si en cambio viene la siguiente palabra multiplicación, o viene veces, o viene producto, o por, o factor, vamos a utilizar la operación multiplicación. Si en cambio en el problema viene la siguiente palabra división, cociente, razón, es a, vamos a utilizar división. Cuando diga es igual, es, da, resultado, se obtiene, equivale, vamos a usar el igual. Si nos dicen hay un número cualquiera, hay un número, entonces usamos la incógnita X, o podríamos usar una Y o una A, la que queramos, pero cuando nos diga un número, ya ahí estamos hablando de que es un número que no conocemos y hay que asignarle una variable. Si dicen es el antecesor de un número, es el número que está antes, entonces para que sea el número que está antes hay que restarle 1. Si dicen es el sucesor, significa que es el número que está después, o sea hay que sumarle 1. Si nos dice el cuadrado de un número, lo que debemos escribir es x a la 2. Si nos dice el cubo de un número, lo que debemos escribir es x a la 3. Si nos dice el doble de un número, el duplo, 2 veces, o incluso un número par, o es múltiplo de 2, entonces vamos a escribir 2x. Entonces cuando diga doble, duplo, 2 veces, un número par, ponemos 2x. Si nos dice el triple, 3 veces, el triplo, entonces vamos a poner 3x. Si nos dice el cuádruplo, o el quíntuplo, o el sextuplo, o el séptuplo, etcétera, ¿verdad? Ahí vamos a ir poniendo lo que nos dice octuplo, entonces 8 veces, y así sucesivamente. ¿Okay? La mitad de un número, entonces el número dividido entre 2. La tercera parte de un número, el número dividido entre 3. Las 3/4 partes de un número, entonces 3/4 y el número. Cuando nos diga un número impar, siempre tenemos que escribir 2x más 1. En algunas ocasiones podemos poner 2x menos 1, pero lo más usado es 2x más 1, impar, ¿verdad? Antes vimos que un par, si nos dice es un número par, entonces tenemos que poner 2x. Si nos dice es un número impar, entonces 2x más 1. La semisuma y la semidiferencia, eso prácticamente nunca sale. Cuando nos habla de números consecutivos, entonces yo tengo el x es el primer número. ¿Cuál sería el consecutivo? Sería el sucesor, o sea, sumarle 1. ¿Cuál sería el sucesor de x más 1? Entonces sumarle 1 más. Entonces sería x más 1 sería x más 2. Y ahí vamos. Cuando hablamos de números pares consecutivos, el primer número par es 2x. El siguiente par va a ser 2x más 2. El siguiente par va a ser 2x más 4 y ahí van a ir de 2 en 2. Cuando hable de números impares consecutivos, vamos a poner el primer número impar sería 2x más 1, ya lo vimos aquí. ¿Cuál es el siguiente? 2x más 3. Y el siguiente 2x más 5. Y ahí sucesivamente. Esta información tienen que aprendérsela o tenerla a mano cuando van a resolver problemas, porque les va a ayudar muchísimo. Si le dijeran que son múltiplos de 5 consecutivos, si les dijeran que son múltiplos de 6, este prácticamente nunca se usa. Y ahí básicamente. Ok, entonces vamos a ver eso aplicado a problemas. Vamos a ver si me encuentro uno por aquí. Yo antes lo estaba viendo. Si el dinero, el número de niños es el doble del número de niños. Ok, este. Vamos a resolver este. Ya aprendiéndonos ese lenguaje. Dice, el número de niños en un salón es el doble. Entonces ya nosotros sabemos que es 2. Tenemos que tener ahí en la mente 2.
es el doble del número de niñas más, vean aquí está la palabra más, entonces significa que vamos a tener que aplicar una suma 6. Si en el salón hay 36 personas, entonces ¿cuántos niños y niñas hay? Ok, vamos a ver cómo se hace ese problema. Los problemas no tienen receta, o sea, porque los problemas todos pueden ser diferentes, pero sí vamos a ir haciendo algunas estrategias que nos ayuden a simplificar la resolución. Lo primero y lo que a mí me parece mucho más importante es que nosotros podamos recolectar los datos. Entonces, niños y niñas. Y entonces tenemos que asignarle siempre la X a uno de los dos. Ese va a ser la estrategia principal. O sea, la X le va a tocar a los niños o le va a tocar a las niñas. Yo tengo que decidirlo. ¿Ok? Y vamos a verlo con respecto al problema. El problema dice: el número de niños en un salón de clase es el doble del número de niñas más 6. Ojo que nos dicen, la cantidad de niños es con respecto a la cantidad de niñas. Entonces uno dice, ¿y cuántas niñas hay? ¿Verdad? Porque si yo supiera cuántas niñas hay, yo ya puedo saber cuántos niños hay. Es decir, me están dando la cantidad de niños con respecto a la de niñas. Y ahí es donde está la clave para saber a quién tengo que ponerle la X. La X va a el valor que no conocemos. En este caso, a las niñas. ¿Por qué? Porque si yo supiera cuántas niñas hay, yo ya puedo saber cuántos niños hay. Porque me dice que son el doble más 6. Entonces, si yo sé cuántas niñas hay, si por ejemplo fueran 5, entonces niños habrían el doble, que son 10 más 6, o sea, 16. Si fueran 10 niñas, entonces serían el doble, 20 más 6, 26 niños. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la clave. Los niños son el triple, el doble de las niñas. Ah, ¿cuántas niñas son? No sé. Entonces a esas niñas tengo que agregarle o escoger ponerle la variable, la X. Y entonces ahora sí, vamos a ver. El doble de las niñas, ¿cómo pongo el doble? 2X, según lo que vimos antes. Más 6, ¿verdad? Ahí venía la operación más 6. ¿Ok? Ahora me dice que en el salón de clases, en total, hay 36. Entonces en nuestra mente nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Si yo sumo los niños más las niñas, hay 36 en total. Pero ya dijimos que los niños va a ser 2x más 6 y las niñas va a ser x. Entonces eso en total me va a dar 36. Entonces yo ya aquí, cuando tengo el planteo de la operación, me vengo y la resuelvo. Yo digo 2x más 6 más x es igual a 36. Y ya esto es una simple y sencilla ecuación. Los que tienen x los voy a poner del lado izquierdo y los que no tienen x los voy a mandar al lado derecho. Los dos que tienen x ya están del lado izquierdo, entonces nada más los bajo. El 36 ya está del lado derecho, nada más lo bajo y el único que me tocó pasar es este 6. 2x más x es 2 más 1, 2 más 1 es 3, 3x es igual a 36 menos 6, que sabemos que es 30. Este 3 se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y sabemos que 30 entre 3 es 10. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? X es 10. Yo vengo y me devuelvo y me fijo dónde está la X. X es 10. Lo que me está diciendo es que hay 10 niñas. Hay 10 niñas. Y entonces los niños eran 2 veces los niñas, o sea 20 más 6. Entonces son 26 niños en total. 26 niños más 10 niñas me dan 36, como el planteo del problema me lo había dicho. Con los problemas hay que practicar muchísimo. Hay que practicar, pero sobre todo la clave está en identificar cuál de los dos elementos lleva la X. Siempre nos van a dar dos elementos, como en el ejercicio de antes, que nos dijeron Juan y David. En el ejercicio de antes me dijeron, David tiene 150 puntos menos que Juan.
Y entonces yo digo, ¿cuántos puntos tiene Juan? No sé, si yo supiera, ahí es donde está la clave. Si yo supiera cuántos tiene Juan, entonces ese que me sirve, que si yo lo supiera, ese es el que lleva la X. Y el otro pues se da la operación que me están diciendo. Vamos a hacer un ejemplo más y terminamos la clase del día de hoy. Un problema más. Vamos a ver aquí. Vamos a hallar dos números tales que si lo sumo me da 105 y el número mayor sea o exceda al menor en 9. Y vean lo que vinimos antes a ver aquí. Bueno, sí, aquí. Exceso, exceda, lo vamos a relacionar con una resta. Ok, entonces vamos a verlo cómo lo ponemos en el planteamiento del problema. Vamos a hacer ese problemita de ahí. Entonces decía, tengo dos números que si los sumo me da 105. Entonces vamos a tener aquí dentro de los datos dos números. Uno, por lo que nos dice el problema, uno va a ser el mayor y otro va a ser el menor. A alguno de los dos debo yo asignarle la X. ¿Ok? Siempre esa va a ser la estrategia. A alguno de los dos le asigno la X. Por el momento necesito leer más para ver a cuál de los dos le asigno la X. Ok, dice, si yo sumo esos dos números, si los sumo me da 105. Entonces esto me va a servir para hacer el planteamiento de la operación. Si yo agarro el mayor y le sumo el menor, yo ya sé que el resultado va a ser 105. Ahora necesito traducirlo al lenguaje algebraico los dos para poder ver cuánto vale cada uno. Entonces la otra frase es la que me va a ayudar a identificar su relación algebraica. Dice, el número mayor excede al menor en 9. Entonces, el mayor excede al menor en 9. Pero entonces, ¿cuánto vale el menor? No sé. Si yo supiera cuánto vale el menor, yo puedo calcular el mayor. Y ahí es donde está la clave. Si yo supiera cuánto vale el menor, ok, entonces el menor le voy a asignar X. Ok. Y si el menor es X y el mayor excede, o sea, es más grande que el menor, entonces yo debo sumarle esos 9. El excede, allá no lo relacionábamos con resta. Ustedes van a decir, profesor, pero ¿por qué aquí puso una suma si allá era una resta? Bueno, porque yo lo puedo ver de dos maneras. Si al menor le agrego la X, entonces el mayor va a ser 9 más grande. Si al mayor yo le pongo la X, entonces el menor va a ser 9 menos. Cualquiera de los dos planteamientos me va a funcionar para resolver el problema. Ok, entonces ese excede yo sé que debo restárselo. Al mayor le resto 9 y ya yo voy a obtener el menor. Pero lógicamente da lo mismo decir que si yo al menor le sumo los 9, voy a obtener el mayor. Entonces vamos a hacerlo aquí. Si el mayor es X y le sumo el menor, que es X menos 9, me va a dar 105. Entonces yo me vengo aquí a la parte de la operación y hago eso. X más X menos 9 es igual a 105. Identifico los que tienen X, que son este y este. Eso los voy a dejar al lado izquierdo. Entonces, X más X. Y al lado derecho voy a poner el 105 que ya está ahí. Y le voy a sumar 9, que es este que pasa, cambia a positivo. Este tiene un 1, este tiene un 1. 1 más 1 me da 2. 2X es igual a 105 más 9, que es 114. Y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. 114 dentro de 2, saco mitad, me da la mitad de 114, que es 57. ¿Qué me está diciendo aquí? Ya me está dando la respuesta. X es igual a 57. Entonces, ¿dónde estaba la X? La X está aquí. X es igual a 57. Entonces el menor serían 57 menos 9, que son 48. Y entonces yo digo 48
más 57 es igual a 105. ¿Ok? 57 más 48 es igual a 105. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir yo al final en la respuesta? El mayor vale 57 y el menor 48.